Son momentos convulsos, duros, de esfuerzo permanente, de gente luchando por sacar adelante su familia, su empresa, su futuro. Vocació de servici i passió per al teu poble i la seva gent. No entenc una altra fórmula. He lluitat i lluitaré pels veïns que ho necessiten i on faci falta. Em dóna igual que siga un banc, una empresa o davant d'un ministre. Imagen bastante simbólica, la ha protagonizado el alcalde de Albal, Ramón Marí, del PSPB, quien junto a otros concejales ha participado en una protesta frente a una sucursal bancaria en Valencia en la que se ha pedido que se realice el proceso de desahucio contra una familia de Albal. Por parte del director se nos ha manifestado que hay una firme voluntad de que en ningún lugar llegara al desahucio. Jo em vaig trobar un poble amb moltes necessitats, sense apenes instal·lacions municipals ni infraestructures. S'ha fet molt. La veritat és que tinc el reconeixement de meus veïns, que és, en definitiva, el que m'importa. La honestidad tiene que marcar la vida política. Yo seguiré denunciando el abuso, el ocultismo y a los que nos roban a todos. Legal también frente a la corrupción. Ramón fue quien destapó el conocido caso Emarsa, el mayor saqueo a una empresa pública cometido en la Comunidad Valenciana. Aquí quedan proyectos muy importantes por acabar, a los que les he dedicado mucho esfuerzo y trabajo, como la estación del tren, un gran parque junto al instituto y que en Albal siga sin haber desahucios, ni comedores escolares cerrados. Trabajan muchas horas, imagino que su sueldo no es muy elevado y además, en fin, en una época muy complicada porque las arcas municipales están muy vacías. Son pocos, podrían ser más, pero al menos ellos son el anuncio de que hay políticos honrados que escuchan a sus vecinos. Algo raro, casi tanto como ver a ciudadanos contentos con la gestión de sus políticos. Il·lusió, la meva experiència, un projecte fet per la gent del poble i un equip jove i preparat. Això és garantia.